¿Puede el eco del silencio de un niño enseñarnos una verdad que todo el oro del mundo no puede comprar? Acompáñenme a conocer una historia donde la más humilde de las presencias se convierte en la única luz de esperanza. Ricardo Balbuena era un hombre que había construido un imperio. Sus edificios tocaban el cielo y su nombre abría todas las puertas. Pero en la inmensidad de su finca, en esa casa de piedra y pasillos largos, vivía la prueba de su más grande fracaso. Su fortuna era inútil para arreglar lo que de verdad le dolía en el alma. Había despedido ya a 7 cuidadoras en menos de un mes, cada una más preparada que la anterior. Todas se habían rendido ante el silencio de Mateo, su pequeño hijo de 5 años. El niño vivía atrapado en un mundo sin palabras, un mundo de miedos que nadie entendía. Desde que su madre se fue al cielo, Mateo se había apagado. Ricardo, este gigante del mundo de los negocios, estaba a punto de tirar la toalla, de aceptar que había perdido a su hijo para siempre. Pero entonces llegó Elena, una mujer sencilla que trabajaba como empleada de limpieza, una mujer con la mirada cansada y un pasado lleno de espinas. Ella, sin títulos ni diplomas, logró lo que ningún sabio doctor había podido. Y lo que pasó después, cambió la vida de Ricardo para siempre. Ricardo Balbuena era dueño de Tecnogen Soluciones, una empresa que levantaba ciudades enteras. Pero ese poder se desvanecía cada vez que cruzaba la puerta de su casa y veía a su hijo Mateo. El niño tenía 5 años, pero era como si un anciano triste viviera en su pequeño cuerpo. Desde el día en que enterraron a su esposa, Mateo no había vuelto a decir una sola palabra. Ricardo todavía podía sentir en sus oídos la risa de su hijo, el sonido dulce de su voz llamándolo papá. Todo eso se había ido con el funeral. Ahora Mateo no hablaba, no respondía cuando lo llamaban, no levantaba la vista para mirar a nadie a los ojos. Los doctores le dieron un nombre complicado a su condición, un nombre que Ricardo no terminaba de entender. Al principio, él pensó que solo era la tristeza, que el niño extrañaba a su mamá. Pero los días se hicieron semanas y las semanas meses, y se hizo claro que su hijo estaba prisionero en un lugar al que Ricardo no podía llegar. El pequeño gritaba si alguien intentaba darle un abrazo. Se desesperaba si las luces eran muy fuertes. Podía pasar horas enteras mirando una mancha en la pared, como si en ella estuviera el secreto del universo. Ricardo nunca se había sentido tan pequeño, tan inútil. Ni en las reuniones más duras, ni frente a los rivales más feroces, había sentido ese miedo. La finca de los Balbuena era gigantesca, pero el silencio la hacía sentir fría y vacía. Los empleados caminaban de puntitas por los corredores, sobre todo cerca de la habitación de Mateo. 7 niñeras habían intentado ayudar, y las 7 se habían marchado en un solo mes. Llegaban con muchas ganas, pero se iban agotadas, sin saber qué más hacer, o despedidas por el propio Ricardo. Él tenía mal carácter cuando se trataba de su hijo. No soportaba oírlo llorar, no aguantaba verlo rechazar cada mano que intentaba acariciarlo. Les gritaba a las cuidadoras, las acusaba de no intentarlo con más fuerza. Pero en el fondo de su corazón, sabía que el problema no eran ellas. Cada vez que un nuevo especialista fracasaba, un pedacito del alma de Ricardo se rompía. Miraba a Mateo desde lejos, con miedo de acercarse. Su hijo no parecía reconocerlo, y esa idea no lo dejaba dormir por las noches. Ricardo se había enfrentado a batallas legales de millones, a traiciones en su propia empresa, a políticos corruptos. Pero nada lo sacudía tanto como la mirada perdida de Mateo. Cada noche, cuando ya todos los empleados dormían, Ricardo caminaba por la casa como un fantasma. Se paraba frente a la puerta de Mateo y escuchaba. El niño ya no lloraba, no hacía ni un solo ruido. Y era ese silencio lo que más le dolía. Antes, Ricardo se imaginaba a su hijo teniendo sueños bonitos. Ahora, temía que en el mundo de Mateo solo hubiera miedo y oscuridad. A veces se quedaba horas afuera de su cuarto. Otras veces, se encerraba en su despacho, se servía una copa y miraba fotos viejas. Mateo de bebé en los brazos de su esposa, sonriendo. Todas esas cosas que jamás volverían. Se preguntaba una y otra vez en que se había equivocado. ¿Fueron los viajes de trabajo? ¿Las noches que llegó tarde a casa? ¿Acaso Mateo lo culpaba por la muerte de su mamá? Ricardo no tenía las respuestas. Solo tenía remordimientos y un miedo que crecía cada día,
el miedo de que el tiempo se le estaba acabando. Los médicos le habían ofrecido de todo: terapias de comportamiento, terapias de lenguaje, hasta tratamientos nuevos que apenas se estaban probando. Ricardo pagó por todo. Contrató a los mejores, programas hechos a la medida, sesiones en su propia casa. Nada funcionó. Los terapeutas se iban con la mirada cansada y palabras que no daban esperanza. Le decían que el progreso sería lento, pero Ricardo no era un hombre paciente. Él quería resultados. Y lo que recibía, a cambio, era silencio. Mateo no miraba a los terapeutas. No le hacía caso a los juguetes, ni a los juegos, ni a la música. A veces, gritaba sin razón aparente. Otras veces, daba vueltas en círculos hasta que se caía al suelo. Ricardo entró a una de esas sesiones y tuvo que salirse a la mitad. No lo soportó. Se fue a su despacho y cerró la puerta con rabia. Estaba enojado con el mundo, pero sobre todo, consigo mismo. No podía arreglar a su propio hijo. Su dinero, su poder, sus contactos, nada servía de nada. Lo único que quería era escuchar a Mateo decir una palabra. Aunque solo fuera papá. Pusieron luces especiales en la casa porque las normales molestaban a Mateo. Forraron las paredes de su cuarto para que sus gritos no se oyeran por toda la casa. Un terapeuta sugirió usar dibujos y tarjetas para comunicarse, pero Mateo las rompía o las ignoraba. Las horas de comida eran una batalla. No comía si la comida no tenía el color o la forma que a él le gustaba. La hora del baño era una pesadilla. Ricardo tuvo que contratar a 2 personas solo para poder bañarlo. Y a pesar de todo, en el fondo, Ricardo aún guardaba una pequeña esperanza. Una parte de él creía que, si se esforzaba más, si gastaba más dinero, algo cambiaría. Pero cada día que pasaba sin que Mateo mostrara una señal de reconocerlo, se sentía como una nueva puerta que se cerraba en su cara. Ricardo dejó de ir a sus oficinas en la ciudad. Dejó que otros se encargaran de la empresa. Su vida se había reducido a esa casa, a ese niño, y al miedo terrible de que su propia presencia le estuviera haciendo más mal que bien. El peor momento fue una mañana. Ricardo intentó algo sencillo. Le llevó a Mateo un trenecito de madera, uno que antes le encantaba. Se sentó a su lado en la alfombra y lo empujó suavemente. «Mira, campeón», le dijo con voz suave. Mateo no se movió. Ricardo lo intentó de nuevo, hasta hizo el sonido del tren. Mateo parpadeó despacio, pero ni siquiera miró el juguete. De repente, sin aviso, el niño gritó y se tapó los oídos con fuerza. Ricardo se echó para atrás, asustado. Dejó el tren en el suelo y salió del cuarto sin hacer ruido. Más tarde, esa noche, se sentó en la oscuridad, pensando que tenía que haber algo más que intentar. Pero ¿y si no lo había? ¿Y si esto era todo? Un hijo que no lo conocía, y un padre que no podía alcanzarlo. Ese pensamiento era el más pesado de todos. Que un día, Mateo quizás ni siquiera lo recordara. O peor aún, que tal vez nunca lo había hecho de verdad. Elena Rojas llegó a la finca de los Balbuena una mañana temprano. Un empleado le abrió la puerta de servicio y le enseñó la casa a toda prisa. La mansión era inmensa, llena de muebles finos y un silencio que pesaba. Elena no mostró sorpresa. Mantuvo la cabeza gacha, asentía cuando le hablaban y no hacía preguntas. Su trabajo era claro: limpiar, lavar la ropa, ordenar. Nada de hablar con el niño, nada de conversaciones personales con el señor Balbuena y, sobre todo, nada de hablar de su pasado. Y así era exactamente como ella lo quería. En su vida anterior había sido muchas cosas: enfermera, consejera, madre. Pero aquí, en esta casa, solo era la señora de la limpieza. Había buscado el trabajo usando un nombre que no era el suyo. Elena Rojas no era el nombre que aparecía en sus papeles, pero era el que usaba ahora. No quería que nadie la reconociera. No después de lo que pasó en el hospital, no después de lo que pasó en el juzgado. Solo necesitaba un lugar para respirar, para desaparecer un rato y empezar de cero. En su primer día, trabajó en completo silencio, sin meterse en el camino de nadie. La mayoría de los empleados casi no hablaban. Solo el cocinero le dio una lista de sus quehaceres. Elena se movía de un cuarto a otro con su carrito de limpieza, limpiando ventanas, sacudiendo el polvo de los estantes, doblando toallas.
Cerca del mediodía, mientras barría el gran salón, vio un movimiento detrás de unas pesadas cortinas de terciopelo. Se detuvo un instante y luego siguió barriendo. Con el rabillo del ojo, vio una figura pequeña. Era Mateo. Estaba abrazando un gastado osito de peluche, frotando la tela con sus deditos una y otra vez. Él no la miró, y ella no intentó hablarle. Sabía que era mejor así. En lugar de eso, siguió barriendo, despacio, con calma. Y empezó a tararear muy bajito una canción de cuna que su abuela le cantaba a ella de niña. No era para él, no directamente. Pero quizás, solo quizás, podría servir de algo. No lo miró, no dijo nada. Simplemente siguió haciendo su trabajo, como si él no estuviera allí. Al día siguiente, fue igual. Elena limpió los pasillos, ordenó los armarios, trapeó los pisos. Se cruzó con Mateo una vez en el corredor de arriba. Él estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared y las rodillas abrazadas. Su osito de peluche estaba en su regazo y su mirada estaba perdida en la distancia. Elena inclinó un poco la cabeza a modo de saludo, pero no dijo nada. No se detuvo. Sin movimientos bruscos, sin ruidos fuertes. En la cocina, ayudó a lavar los platos. En un momento, vio un vaso de leche tibia en la barra, sin tocar. Le preguntó al cocinero si era para Mateo. Nunca se la toma, dijo el hombre. Pero bueno, se la ofrecemos todos los días. Elena guardó esa información en su mente. Más tarde esa noche, cuando estaba terminando de limpiar la mesa del comedor, sirvió en silencio un vaso de leche fresca. Lo dejó en el suelo, cerca del pasillo donde había visto al niño por última vez. Luego se fue, sin mirar atrás. No le dijo nada a nadie. Al tercer día, algo había cambiado. Elena estaba barriendo cerca de la cocina otra vez cuando vio a Mateo sentado justo afuera de la puerta. Esta vez no estaba escondido. Estaba sentado con la espalda en la pared, su osito en una mano, y sus ojos fijos en ella. No parecía tener miedo, solo la observaba. Elena no reaccionó. Siguió barriendo y empezó a tararear de nuevo. La misma canción de cuna. No intentó hablarle ni mirarlo a los ojos. Simplemente, trabajó. Después de un rato, sirvió otro vaso de leche y lo dejó en el suelo, cerca de donde él estaba. Siguió limpiando y se fue a otro cuarto por un rato. Cuando volvió, el vaso estaba vacío. No le dijo a nadie. No sonrió, no celebró. Pero por dentro, sintió que algo se movía. No era mucho, pero para un niño que no dejaba que nadie se le acercara, era el mundo entero. Elena no intentó hacer más de lo que ya había hecho. Se dedicó a sus tareas. Limpió los baños, sacudió los retratos del pasillo, dobló la ropa y ayudó al cocinero a preparar la comida. Seguía viendo a Mateo por la casa, casi siempre sentado solo, a veces detrás de un mueble o debajo de una mesa. Siempre con su osito de peluche. Pero ahora, cada vez que Elena pasaba, él la miraba. Solo un segundo, pero era suficiente. Ella no forzó nada. Dejó que él se acercara a su manera. Cada día, dejaba un vasito de leche cerca de donde pensaba que él podría estar. Algunos días, el vaso se quedaba lleno. Otros días, estaba vacío cuando ella regresaba. Elena no cambió su rutina. Nunca le habló, solo trabajaba. Seguía tarareando bajito y se aseguraba de que el vaso de leche siempre estuviera ahí. Gestos silenciosos, sin presión. Eso era lo que Mateo parecía necesitar. Por las noches, cuando la casa se quedaba en calma y los demás empleados se iban, Elena se sentaba un rato en el cuarto de lavado, doblando la última tanda de ropa. A veces pensaba en su vida de antes, en el nombre que ya no usaba. Ese nombre todavía le dolía. Antes había trabajado con niños con problemas. Ella creía en ayudarlos, en llegar a ellos. Pero un error, una acusación, y todo se había derrumbado. Su trabajo, su licencia, su hija. Le habían quitado a su niña después del escándalo, y no la había visto en años. Ahora estaba aquí, en una casa llena de silencio, tratando de empezar de nuevo. No había planeado encontrarse con un niño como Mateo. Pero tal vez esta era su segunda oportunidad. No para arreglarlo, no para ser su doctora. Solo para ser alguien que se quedaba, alguien que no se rendía al primer día.
Mientras trapeaba el piso de la cocina esa noche, vio que el vaso de leche estaba vacío otra vez. Y eso, para ella, lo era todo. La lluvia caía sin parar afuera, golpeando las ventanas de la gran casona. El cielo estaba gris y el día había sido largo. Elena había pasado horas limpiando, doblando sábanas, ordenando armarios y trapeando pisos. Le dolían los brazos y sentía las piernas pesadas. Después de la cena, con la casa en silencio y la mayoría de los empleados ya en sus casas, se fue al salón principal. La chimenea estaba apagada, pero la alfombra gruesa se sentía suave y tibia. Se sentó despacio, estiró las piernas y finalmente se recostó, dejando que su cuerpo descansara. Cerró los ojos, solo por un momento. El silencio era agradable. No pensaba en el trabajo, ni en los recuerdos, ni siquiera en Mateo. Solo necesitaba un respiro de todo. Su respiración se hizo más lenta y sus pensamientos se calmaron. No escuchó pasos, no se dio cuenta de que alguien se había acercado. Pero entonces, algo muy ligero tocó su pecho. Era suave, delicado, como un susurro de confianza. Los ojos de Elena se abrieron lentamente. No se movió. Un pequeño pajarito de madera, de esos que se usan como silbato, estaba puesto sobre su corazón. Un juguete de niño. De pie, junto a ella, estaba Mateo. Su rostro estaba serio, concentrado. Su manita sostenía el pajarito, como si de verdad estuviera escuchando los latidos de su corazón. Elena lo miró a los ojos. Y por primera vez, él le sostuvo la mirada. Sin miedo, sin pánico. Solo conexión. Luego, de repente, Mateo habló. Su voz era pequeña y suave, pero las palabras fueron claras. Tú cantas como los pájaros, mamá, susurró. El corazón de Elena se detuvo por un segundo. No habló, no se movió, apenas respiraba. La había llamado mamá. Había hablado. No tenía sentido, pero en ese momento, no necesitaba tenerlo. Mateo estaba arrodillado a su lado, presente, conectado, vivo de una manera que nadie había visto en años. Elena solo podía mirarlo, paralizada por el milagro que estaba ocurriendo frente a ella. Justo en ese instante, la puerta del salón se abrió. Ricardo Valbuena entró. Esperaba encontrar el cuarto vacío, o quizás a algún empleado terminando su trabajo. En cambio, vio a su hijo, arrodillado junto a Elena, sosteniendo un juguete de madera. Mateo no se dio cuenta de que su padre había llegado. Estaba completamente enfocado en la mujer que yacía en el suelo. Ricardo se detuvo en seco. No habló. Sus ojos se clavaron en su hijo. Luego en Elena. Vio el pajarito de madera. Vio la expresión tranquila del niño. Y entonces lo escuchó, bajito, pero imposible de confundir. Tú cantas como los pájaros, mamá. Las palabras retumbaron en su cabeza. Lo golpearon como una ola. Su hijo había hablado. El niño que no había dicho nada en años, acababa de susurrar una frase completa. Y no se la había dicho a él. Se la había dicho a ella, a la señora de la limpieza. La mente de Ricardo era un torbellino. Sentía confusión, rabia, dolor, celos, y algo más que no podía nombrar. No era así como se suponía que debía pasar. Ricardo dio un paso atrás, sin saber qué hacer. Se sentía un extraño, mirando algo que no podía controlar. Durante años, había contratado a los mejores doctores, a los especialistas más caros. Nada había funcionado. Había gastado una fortuna, tiempo y energía tratando de arreglar a su hijo. Y ahora, después de solo unos días, Elena lo había logrado. Pero ella no era doctora, no tenía estudios, no seguía ningún plan. Alice solo limpiaba. Y sin embargo, Mateo había conectado con ella. Ricardo no sabía si estar enojado o agradecido. Una parte de él se sentía traicionado, como si le hubieran robado algo. Otra parte quería caer de rodillas y dar gracias. Se quedó ahí, en silencio, observando. Elena no habló. Miró a Ricardo, sin saber qué pasaría ahora. Mateo, ajeno a todo, movió suavemente el pajarito de madera sobre el pecho de Elena otra vez, perdido en su propio mundo, a pocos metros de la tormenta que se formaba en el corazón de su padre. Más tarde esa noche,
Después de que Mateo se durmiera y la casa volviera a su silencio habitual, Ricardo se sentó solo en su despacho. Las luces estaban bajas y la lluvia no había parado. Sobre su escritorio había una foto en un marco de plata. Su esposa sonreía, sosteniendo a un Mateo bebé en sus brazos. La foto había sido tomada en el jardín, en un día soleado. Ese recuerdo se sentía ahora como si le perteneciera a otra persona. Ricardo miró la foto por un largo rato, sin decir nada. Sus pensamientos estaban revueltos. Quería creer que este momento con Mateo era el comienzo de algo bueno, pero era complicado. ¿Por qué Elena? ¿Por qué ahora? ¿Era suerte, casualidad o algo más? Él lo había intentado todo y había fracasado. Y esta mujer, esta extraña, había llegado a sus vidas y había hecho lo imposible. Ricardo no sabía cómo sentirse. Le dolía el pecho de una manera que no esperaba. En silencio, comenzó a llorar. Lágrimas lentas, silenciosas. La foto en sus manos se volvió borrosa. Ricardo tocó la cara de su esposa en la foto con su pulgar. Recordó su voz, su risa, la forma en que ella calmaba a Mateo cuando era un bebé y tenía sus berrinches. Le cantaba o lo mecía suavemente. Recordó haber pensado que él nunca podría hacer lo que ella hacía. Y después de que ella murió, nunca pudo. Esa noche, sentado en la oscuridad, entendió algo por primera vez. Mateo no necesitaba sistemas perfectos, no necesitaba programas caros ni cuartos de terapia. Necesitaba a alguien que lo viera, que de verdad lo viera. Alguien que no le pidiera nada a cambio. Elena había sido esa persona, sin siquiera intentarlo. Había llenado un vacío que llevaba mucho tiempo abierto. Ricardo lloró. No por haber fracasado, sino por una extraña y dolorosa esperanza. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, su hijo todavía estaba ahí. Ricardo se sentó en su estudio hasta altas horas de la noche. La luz de la pantalla de su computadora iluminaba su rostro mientras revisaba páginas y páginas de documentos. Su curiosidad sobre Elena se había convertido en una preocupación. Algo no le cuadraba. Ella había llegado a sus vidas de la nada, sin recomendaciones, sin una investigación formal. Solo una mujer callada que había logrado conectar con su hijo de una manera que ningún profesional había podido. Pero Ricardo no era un hombre que confiara fácilmente, y menos cuando se trataba de algo tan delicado como Mateo. Empezó a buscar, a cavar más profundo. No tardó mucho en encontrar lo que no quería ver. Años atrás, Elena había sido enfermera en un respetado hospital de niños. Había trabajado de cerca con los pequeños, pero su carrera terminó en un escándalo. La despidieron, la investigaron, y después de un juicio, perdió la custodia de su propia hija. El juez la había declarado negligente. Y la persona detrás de su despido era alguien que Ricardo conocía muy bien, Isabela Garrido, su asesora de confianza. Eso lo cambió todo. A la mañana siguiente, Ricardo se reunió con Isabela en su oficina. Ella siempre había sido directa y profesional. Cuando él sacó el tema de Elena, Isabela no dudó. Es un peligro, dijo, cruzando los brazos. Te lo advertí antes de que la contrataras. Es inestable. Se involucra demasiado con los niños, no sigue las reglas. No es alguien que quiera cerca de tu hijo. Ricardo le pidió más detalles. Isabela le contó cómo Elena creaba lazos emocionales con los pacientes que no eran apropiados, cómo ignoraba las órdenes de los doctores, y cómo una de sus decisiones casi había causado un accidente grave. Perdió la custodia de su propia hija, añadió Isabela. Eso debería decírtelo todo. Ricardo se sintió enfermo. En su mente se repetían las palabras de Mateo, el pajarito de madera, el silencio que se había roto. Y ahora, esto. Necesitaba respuestas. Necesitaba hablar con Elena. La encontró en el cuarto de lavado, doblando toallas. Le preguntó directamente. Los ojos de ella no parpadearon. Su voz fue tranquila. Pregúntele a Mateo si soy un peligro, dijo. Ricardo no contestó de inmediato. La miró fijamente, buscando una señal de mentira, algo que confirmara lo que decían los papeles. Pero no vio nada. Solo a una mujer tranquila, cansada pero firme, parada frente a él, como si no tuviera nada que esconder. Una parte de él quería creerle. En el fondo, ya lo hacía. Pero la otra parte, la que se había formado en años de negocios y desconfianza, seguía repitiendo las palabras de Isabela. Los papeles no mienten,
Las sentencias de los jueces no mienten. El riesgo era real. Aún así, algo en la respuesta de Elena se le quedó grabado. No se defendió, no dio explicaciones, no suplicó. Dejó que Mateo hablara por ella. Esa decisión decía mucho, pero Ricardo se sentía atrapado. Tenía asesores, una reputación que cuidar y un hijo frágil que proteger. Si algo salía mal, la culpa sería suya. Esa noche, después de mucho dudar, tomó una decisión. Elena tenía que irse. Al día siguiente, Ricardo la llamó a la cocina. Sus palabras fueron frías, como en una reunión de negocios. Ha hecho un buen trabajo aquí, pero nuestro acuerdo no puede continuar. Elena asintió una vez. No preguntó por qué. No peleó. Recogió sus pocas cosas en silencio y salió por la puerta de servicio. Mateo estaba en el pasillo cuando ella pasó. Se quedó quieto, mirándola con los ojos muy abiertos. Elena lo miró, pero no habló. Le hizo un pequeño gesto de adiós con la mano y se fue. Esa noche, la casa se sentía extraña. Demasiado quieta, demasiado fría. A la hora de la cena, Mateo se negó a sentarse a la mesa. Empujó la comida y se fue a un rincón. Los empleados trataron de convencerlo, pero él gritó. Ricardo se le acercó, intentó hablarle con suavidad, pero Mateo se encogió y empezó a golpearse la cabeza contra la pared, una y otra vez. Ricardo pidió ayuda. Nada funcionó. Ni las medicinas, ni las rutinas, nada. Se sentó en el suelo, sin saber qué hacer, viendo a su hijo romperse en pedazos. Pasaron las horas y el llanto de Mateo no paraba. Su voz se puso ronca, pero seguía gritando, moviéndose sin parar, sin dejar que nadie lo tocara. Ricardo caminaba de un lado a otro, llamando a los doctores, pidiendo una solución. Uno sugirió darle más calmantes, otro recomendó sujetarlo. Nada ayudó. Cada vez que alguien se acercaba, Mateo se ponía peor. Su cuerpecito temblaba de pánico. Finalmente, Ricardo les ordenó a todos que salieran del cuarto. Se sentó junto a la puerta, con la cabeza entre las manos. La casa estaba llena de gente, pero nadie sabía qué hacer. Durante años habían confiado en los expertos. Durante semanas habían confiado en Elena. Y ahora ella se había ido, despedida por algo que pudo o no haber sido cierto. Ricardo empezó a preguntarse si había cometido un terrible error. Tal vez los informes eran ciertos, tal vez ella tenía un pasado oscuro. Pero aquí, en esta casa, en el pequeño mundo de Mateo, no había hecho ningún daño. Al contrario, había traído algo que no habían visto en años: paz. Ricardo se quedó despierto toda la noche. Se sentó junto a la cama de Mateo, viendo a su hijo moverse en un sueño agitado. Se le estaban formando moretones en la frente, donde se había golpeado contra la pared. Ricardo se sintió impotente. Y más que eso, sintió arrepentimiento. Había basado su decisión en papeles, en advertencias, en currículums. Pero nada de eso había llegado al corazón de Mateo. Solo Elena lo había hecho. Ella no llegó con promesas ni con planes. Pero había estado ahí, en el silencio, donde nadie más podía estar. Ahora entendía que la confianza no se construye con títulos. Se siente en los momentos de calma, en la paciencia. Pensó en su voz suave, en cómo nunca forzó nada, en la forma en que Mateo la había mirado, como si ella fuera lo más importante del mundo. Y ahora se había ido. Y el mundo de Mateo se había derrumbado por eso. Ricardo supo entonces que no podía arreglar esto con dinero o poder. Tenía que hacer lo más difícil de todo: admitir que se había equivocado. Y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de traerla de vuelta. Mientras sacudía el polvo de los estantes en el despacho de Ricardo, Elena movió unos viejos libros de cuentos. Algunos tenían las esquinas dobladas y las portadas gastadas. Se notaba que habían sido los favoritos de Mateo en algún momento. Al pasar el trapo, sintió que se atoraba con algo metido detrás de la fila de libros. Con curiosidad, metió la mano y sacó un sobre amarillento y polvoriento. No tenía estampilla ni dirección, solo una etiqueta escrita a mano con tinta negra: Mateo, primer diagnóstico. Sus ojos se detuvieron en el sobre. No parecía algo que debiera estar perdido. Lo abrió con cuidado y desdobló los papeles que había adentro. Eran documentos médicos, llenos de palabras difíciles, pero una frase le llamó la atención de inmediato: desorden de procesamiento sensorial, no autismo. La recomendación era clara. Elena leyó el informe completo, línea por línea. Al final, encontró un nombre: Dr. Gabriel Navarro. Ese nombre nunca había aparecido en ninguna conversación sobre la condición de Mateo.
Elena se sentó en el borde del escritorio, todavía con el informe en la mano. Recordaba a Ricardo mencionar cuántos expertos habían visto a Mateo, cuántos se habían dado por vencidos. Pero el informe del doctor Navarro era diferente. No se enfocaba en que el niño no socializara o no hablara. En cambio, describía a un niño que se sentía abrumado por los sonidos, la luz y el tacto. Sugería terapias enfocadas en los sentidos, no en el comportamiento. Elena miró la fecha. El informe había sido escrito años atrás, antes de que Mateo dejara de hablar por completo. Sus manos empezaron a temblar un poco. ¿Por qué nadie había mencionado esto? ¿Por qué no estaba en el expediente oficial de Mateo? Entonces notó una página engrapada al final. Era una recomendación para una cita de seguimiento, con una nota al pie, enviado a la señora Garrido. El estómago de Elena se revolvió. Isabela Garrido, la misma mujer que la había despedido, que había testificado en su contra en el juicio, y que había convencido a Ricardo de que la echara. Esto no era un simple descuido, había sido a propósito. A la mañana siguiente, Elena pidió hablar con la terapeuta actual de Mateo. Llevó el informe con ella. La terapeuta, una mujer amable llamada doctora Fuentes, leyó las páginas con cuidado. Su expresión cambió a medida que avanzaba. Esto tiene mucho sentido, dijo finalmente. Explica las reacciones de Mateo al tacto y al sonido mucho mejor que un diagnóstico de autismo clásico. Elena soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La doctora Fuentes aceptó añadir el informe al archivo de Mateo y dijo que se lo mencionaría a Ricardo. Elena asintió, pero sabía que esto no sería tan simple. Había visto de lo que Isabela era capaz. Si había escondido esto una vez, lo haría de nuevo. Solo que ahora, Elena ya no tenía miedo. Pasó el resto del día en silencio, haciendo sus tareas como siempre, pero su mente no paraba. Sabía lo que significaba ese informe. No era solo una opinión médica distinta, era una decisión que había cambiado toda la vida de Mateo. Si lo hubieran tratado por un desorden sensorial desde el principio, todo podría haber sido diferente. Los gritos, el aislamiento, todo se podría haber manejado de otra manera. Y más que eso, Elena se dio cuenta de que esto no fue un error, fue una elección. Alguien eligió ignorar la verdad. Isabela le había quitado a Elena su hija, su carrera, su reputación. Y ahora parecía que también le había robado el futuro a Mateo. Elena no sentía rabia por ella misma. Esa herida ya era vieja. Pero ahora sentía algo nuevo. Una necesidad de proteger a Mateo, de luchar por él como nadie lo había hecho. Esa noche, Elena se sentó al borde de la cama de Mateo mientras él dormía. Estaba acurrucado bajo las sábanas, abrazando a su osito de peluche. Le apartó un mechón de pelo de la frente y le susurró: «No dejaré que te hagan más daño». Y lo decía en serio. Ya no era solo una empleada de limpieza. Se había convertido en algo más en esa casa. Sabía que enfrentarse a Isabela era un riesgo. Podía perderlo todo otra vez. Pero no le importaba. Si se quedaba callada, nada cambiaría. Ya había dejado que el miedo la callara una vez. Esta vez, iba a hablar, aunque nadie quisiera escucharla. Porque esta ya no era solo su historia, era la de Mateo. Y él ya había perdido demasiado. Se aferró al informe esa noche, guardándolo en su pequeño bolso. No podía dormir. Su mente volvía al día en que Mateo le había hablado. «Tú cantas como los pájaros, mamá». No había sido un juego de niños. Había sido un mensaje. Él había confiado en ella. Se había acercado cuando todos los demás se habían rendido. Elena no iba a dejar que ese momento se perdiera. Pensó en cada diagnóstico equivocado, en cada adulto que había mirado a Mateo y solo había visto un problema. Él merecía algo mejor. A la mañana siguiente, planeaba hablar con Ricardo. No solo sobre el informe, sino sobre todo, sobre Isabela, sobre las mentiras, sobre las consecuencias. No esperaba que le creyera de inmediato, pero tenía que intentarlo. Porque Mateo le había susurrado cuando el mundo decía que no podía hablar. Eso no fue un error. Eso fue fe. Y Elena estaba lista para luchar por esa fe, sin importar lo que viniera después.